Vivir en México siempre ha tenido un toque raro, pero sin duda a veces se pone más raro. Y hoy por eso te voy a contar historias que en su momento no necesitaron del internet para volverse virales. Y historias que nos recuerdan que en este país lo inexplicable aparece de repente. Quédate hasta el final porque vamos a regresar a una época donde el misterio viajaba de boca en boca y todos conocíamos a alguien que juraba que estas historias eran de verdad. Nuestro recorrido comienza en Morelos, en el año 2000, y se trata de la historia del McDonald's más famoso de todo México, uno que estaba ubicado en la avenida Plan de Ayala, que como prácticamente todos los restaurantes de esa cadena de la época, tenía la clásica estatua del payaso Ronald McDonald, la que haciendo memoria, de hecho, sí estaba bastante tenebrosona. ¿Se acuerdan que estaba sentado en una banquita con una sonrisa congelada que de por sí ya daba algo de cosa? Pues a principios del 2000 se volvería peor, por la historia ocurrida en esta sucursal en Cuernavaca, Morelos. Según el relato clásico, en una madrugada de diciembre, dos empleados de una gasolinera cercana decidieron sentarse un rato en la banca. Estaban bastante cansados porque habían tenido un turno pesado. Entonces uno de ellos dice algo como estoy muy cansado. Y el payaso en ese momento giró la cabeza y le respondió, yo también. En algunas de las versiones de la historia, es en este momento que uno de los dos chicos se va al cielo hecho angelito. En otras pierde la conciencia, en algunas más salen corriendo, depende de quién te haya contado la historia. Pero el detalle clave era que el payaso había hablado. Y en este momento me gustaría hacer un paréntesis para contar una parte personal de la historia. Y si alguien más lo recuerda, por favor déjelo en los comentarios, porque a veces creo que fue un efecto Mandela que solo yo viví. Recuerdo que yo conocí esta historia porque la escuché en las noticias. Según mi memoria, yo estaba a punto de irme a la escuela en la mañana cuando escuché que en el noticiero dijeron esta nota e incluso pasaron un video. Y por supuesto que todo lo tomé como una verdad absoluta, porque cuando era niño para mí la gente de la tele era profesional y honesta, no tenían por qué mentir en nada, menos en algo tan importante. Y por eso ese día no pude mancharme de chamoy tranquilamente, lo que se conecta con la historia principal, porque se dice que todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del restaurante, pero este pagó para que nunca se difundiera, siendo quizás uno de los elementos más distintivos de esta historia, que todo mundo juraba que el video existía y que alguien lo había visto, pero en realidad nadie lo tenía. Y como ese video no aparecía, se alimentaba la historia más y más. Había versiones que decían que el payaso no solo giró la cabeza, sino que también bajó los brazos y la pierna. Me imagino que porque estaba cansado. Otros fueron más allá y decían que lo habían visto bailando en las noches. Y después surgieron otros elementos curiosos, como el hecho de que pusieron una cruz cerca del restaurante sobre la avenida. Y hubo quienes creyeron que había sido en honor a el joven que se había ido con San Pedro por lo del payasito. Aunque de hecho y tristemente fue por otro caso que sí fue real. Y no tuvo que ver con lo paranormal, pero sí con cosas que nos dan miedo todos los días. La delincuencia. Aún así, mucha gente eligió creer que era por lo del McDonald's. Tiempo después, la historia reviviría por una fotografía increíble, que podría ser la prueba de que de hecho el payasito sí se movía. Apareció el caso de una señora que aseguró que años antes había tomado fotos con una cámara antigua y que al revelarlas notaron que los ojos del payaso habían cambiado de posición entre toma y toma. El caso del payasito de McDonald's embrujado, quizás fue uno de los más famosos en su momento. Todo el mundo hablaba de él en la televisión, en la radio, en conferencias y para cerrar la historia, curiosamente el restaurante cerró años después y lo más probable es que haya sido una cuestión comercial, no algo relacionado con payasitos poseídos. Pero pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor
el dueño sabía que esa cosa sí estaba embrujada. Hoy, esas estatuas ya no se ven. Las quitaron de prácticamente todas las sucursales. Pero yo digo que es porque estaban bien feas. Ahora vamos a transportarnos a 1997. Imagina este contexto. Venimos de un furor por los ovnis que empezó prácticamente desde el evento del eclipse total de sol en nuestro país. Se sigue hablando del chupacabras y hay quienes juran que es de origen extraterrestre. Y entonces llega un video en VHS a las oficinas del programa más importante de ovnis de este país, Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, conducido por Jaime Maussan. El video era sorprendente. Se había acabado la búsqueda de la prueba definitiva de vida extraterrestre. Contrario a lo que estamos acostumbrados, el video no mostraba una lucecita lejana ni un puntito blanco borroso. Se trataba de un objeto metálico moviéndose entre los edificios, y de forma impresionante, cuando le hacían zoom, de hecho, se seguía viendo bastante real. Todo parecía indicar que el objeto realmente sí había estado ahí. Y cuando lo presentó en su programa, el tema explotó. El ovni de las lomas se volvió el tema más hablado del mundo de la ufología. Se decía que era más importante que Roswell y había pasado en la Ciudad de México. El video viajó hasta Japón y una televisora del país del sol naciente hizo un especial. Entusiastas y expertos del fenómeno ovni en todo el mundo vinieron a México para pararse en la azotea y ver si el ovni aparecía otra vez. Pero con el tiempo, Jaime Maussan y sus fans nos llevaríamos otra decepción en esta vida, porque se sabría que había una empresa en ese mismo edificio, llamada publicidad virtual o algo así, que tenía una tecnología novedosa capaz de insertar objetos virtuales en videos en tiempo real. Bueno, en estos momentos eso no suena nada novedoso, pero en esa época sí era casi como magia. Esta edición se hizo algo así como para probar sus capacidades y por eso mandaron el video a los medios para ver si la gente se lo creía. Con el paso del tiempo y viendo la bola de nieve que habían creado, pues al final les dio flojera salir a decir que todo era falso. Y por supuesto, una vez que esta versión se supo, hubo quienes pensaron que era una versión diseñada para restarle credibilidad al video. Pero sin duda, el ovni de las lomas de 1997 es un caso emblemático. Hoy una buena edición de video se genera en segundos y la puedes hacer desde tu teléfono. En esa época, ese VHS nos hizo creer que había llegado el momento de viajar a las estrellas. Si ya llegaste hasta aquí, te pido que por favor nos regales un like y te suscribas. Y así podemos seguir hablando de historias extrañas, como esta última que va a continuación. No tengo duda de que todas las personas que hemos tenido que usar el metro de la Ciudad de México de manera recurrente tenemos historias de él. Algunos recuerdos son buenos y otros no tanto, porque sin duda hay gente que ha vivido cosas bien locas ahí adentro. Y es que yo siempre hago dos cosas cuando viajo en esos vagones llenos del metro. Cuidar que no me saquen el celular de la bolsa y estar atento por si se me aparece la rata gigante de Indios Verdes. O sea, dos tipos de ratas. No hay una fecha exacta, pero desde los años 80 se cuenta que en los túneles de esta línea de metro se aparece algo así como un capibara malvado. Muchos dicen haber visto esa rata gigantesca corriendo en las vías, y es que no suena tan descabellado. Digo, comparándolo con el payasito estatua poseído, pues esto suena bastante real. Por eso, hasta la fecha, muchísimos usuarios de la línea aseguran que esto es 100% verdadero, que hay una o varias ratas gigantes que se dedican a desayunar gente sin hogar, y también se han llevado a uno que otro chamaquito desprevenido, lo que de hecho se cruza con otra leyenda interesante, que está 100% comprobada, la gente que desaparece en el metro, que por supuesto muy seguramente tiene que ver con otras cosas más turbias que una rata gigante.
pero sin duda son parte de las pruebas de las cosas extrañas que suceden a la vista de todos y al mismo tiempo de manera oculta. Porque si lo pensamos, hay millones de personas diario entrando y saliendo de las estaciones, entre usuarios y trabajadores. Y aunque sí, nadie ha podido presentar una evidencia contundente de la existencia de la rata gigante, la historia del trabajador que la vio o del vagabundo que escapó de ella aparece una y otra vez todos los años. Por eso, cuando estés esperando el último tren en Indios Verdes, cansado, con sueño y a punto de dormirte, ten cuidado con lo que ves entre las sombras, porque no te vaya a llevar la rata gigante. Si también escuchaste alguno de estos relatos cuando eras niño o no tan niño, o si aún crees en alguno como yo y la rata gigante, cuéntalo en los comentarios. Hasta la próxima.